Pablo Honey es complicado. No solo porque es el debut de una banda que ha dado un giro de 180 grados como 7 veces en toda su carrera, sino porque el disco en sí es un giro pero de menos 180 grados. No es que sea malo, pero con una banda que ha evolucionado tanto como Radiohead, es hasta natural que un álbum como Pablo Honey se haya quedado en el limbo de la discografía. Los fans están de acuerdo en que... Ay, Dios. Los fans están de acuerdo en que este no es ni de lejos el mejor álbum, tan solo el primer paso en la carrera de una banda que no prometía tanto, pero acabó siendo la más importante de los 90 junto a Nirvana. Bienvenido al lado alternativo, mi nombre es Tony Whitburn y este es el primer capítulo de la discografía de Radiohead. Claro que eventualmente llegaremos a lo bueno, pero por ahora, qué mejor que iniciar con el álbum menos recordado de Tom y compañía. Además, hoy trataremos de dar respuesta a la gran pregunta: ¿cómo suena Pablo Honey 30 años después? Cuando On a Friday oficialmente pasó a llamarse Radiohead en el 91, Thom Yorke, Ed O'Brien, Philip Selway y Colin y Johnny Greenwood tenían claro que querían dedicarse a la música. ¿De qué otra manera hubieran firmado un contrato por 6 álbumes sin haber lanzado siquiera un EP antes? Créaslo o no, así de grande fue la influencia de Nirvana que a cualquier banda de rock le daban un contrato en aquellos tiempos, tuviera material o no. Pero Radiohead no era cualquier banda de rock, solo estaban en pañales. Y como tal, sí que bebían mucho de la influencia del grunge, pero sobre todo del sonido de Manchester. No sé si soy el único al que le pasa, pero encuentro bastante similitud entre el debut de Radiohead y el de Blur. Aún así, creo que la mejor forma en que puedo describir a Pablo Honey es naïve y disparejo, sobre todo en términos de producción porque se nota el cambio de volumen de una canción a otra, pero también en términos del tracklist. El álbum se siente como una recopilación de lados B más que como un álbum de inicio a fin. Es uno de esos discos que puedes escuchar en aleatorio o escuchar en orden y ni siquiera notarías la diferencia. Pero nuevamente, no es que sea malo, tan solo muy naïve. Y ya comparándolo con lo que Radiohead hizo después, es hasta cursi. Pero para alguien que recién está descubriendo la banda, seguro que le sonará disfrutable como el álbum de principios de los 90 que es. Lo más destacable para mí es sin duda el performance de Tom, que desde la primera canción nos muestra el impresionante rango vocal que tiene y la facilidad con la que alcanza notas altísimas sin siquiera llegar al falsete. Yo creo que en buena parte eso hace de Pablo Honey una experiencia redimible, pero quizá me estoy adelantando. Lejos del performance de Tom, todavía no escuchamos un sonido característico y bien definido. Digo, Tom ya desde entonces había encontrado su voz, pero ni Ed, ni Phil, ni Colin, ni siquiera Johnny habían encontrado su identidad aún. Y por consecuencia, tenemos un disco que a veces suena a grunge, a veces suena a Blur, y a veces suena a Radiohead. Por eso me atrevo a decir que Pablo Honey no ha envejecido tan bien. Suena distante de casi todo lo que asociamos con Radiohead, y la propia banda lo ha dejado en el olvido a favor de un sonido muchísimo más interesante. Es más, cuando le ponemos atención, la era de Pablo Honey es un desastre en casi todo sentido. De aquí salieron varios de los momentos más icónicos de Radiohead, aunque no para el orgullo de la banda. Y puedes apostar la casa porque Tom daría lo que fuera por volver en el tiempo y lanzar The Bends como su debut. Pero aún con todo esto, debo admitir que Pablo Honey es un desastre que yo en lo personal no esperaba disfrutar tanto ahora que lo reescuché para hacer este video. Escuchar You, la primera canción, me transportó nuevamente a los tiempos en los que descubrí la música de los 90 y lo fresca que suena. Hasta siento que cuando una canción suena así, estoy viendo Daria en el MTV que ya no existe. Así que si algo bueno siempre tendrá Pablo Honey, es que es una cápsula del tiempo hacia una época en la que todo se sentía más puro. Pero volviendo a la canción, You es uno de los tracks más pesados del disco. Ese swing grunge en 6 octavos y la manera en que Tom nos demuestra de lo que es capaz, nos dan la bienvenida al disco por todo lo alto. Aunque enseguida tenemos otra canción que vaya si ha dado de qué hablar. Creep tiene tanta historia que merece su propio video, pero por lo mientras, la que sigue siendo la canción más escuchada de Radiohead ha pasado a la historia como un antes y un después agridulce para todos los fans y sobre todo para la propia banda. Es aquí donde se abre el debate de si prefieres que conozcan a tu banda favorita aunque sea por su canción más simplona y popular, o si prefieres que no la conozcan en absoluto. Lo que nadie puede cambiar es que Creep sigue siendo muy poderosa 30 años después y que ha unido a más personas de las que tú y yo podemos contar.
Es verdad que ni de lejos es lo mejor que ha hecho Radiohead, pero a la vez ha trascendido generaciones y le ha dado un refugio a millones de almas alienadas. Y eso, no cualquier canción lo puede. How Do You, sin embargo, es una de esas canciones que como vienen, se van. Habla de un sujeto que vive con su madre y no mucho más. Es muy corta y nada memorable. Pero Stop Whispering es otra historia. Esta canción tiene esa frescura del rock de universidad, pero también la influencia del Britpop. Y nuevamente podemos oír a Tom dejando el alma en el performance. Sin duda, una de mis favoritas del álbum. Thinking About You es un pequeño interludio acústico que para mí es más que bienvenido después de ese grito al final de Stop Whispering. Nuevamente no es la más icónica del disco, pero es un buen tema para aligerar el paso antes de pasar a otra de las canciones que podríamos argumentar es de las más heavies de Radiohead. Anyone Can Play Guitar inicia con un mar de distorsión y lo que probablemente sea la línea de bajo más memorable de Pablo Honey. El coro suena otra vez a rock de universidad, pero para mí, el encanto de esta canción siempre ha estado en los versos, que complementados con lo cínico de la letra, la vuelven en mi opinión una canción bastante parecida a Creep en espíritu, y más con ese legendario performance de la MTV Beach House. Ripcord es otra de mis favoritas por cuán naive suena, y ya en ella podemos escuchar los tintes de lo que nos traería el siguiente disco, pero mientras tanto sigue siendo un tema muy disfrutable y muy a la par con el sonido de los 90. Dicho sonido se cuela también a Vegetable, la siguiente canción. Pero este es uno de esos temas que le recuerdan a los fans cuán cursi puede ser Pablo Honey. Su metáfora habla de no ser insensible como un vegetal, pero al menos yo en mi vida he escuchado a alguien compararse con un vegetal de esa manera, así que podríamos decir que esta canción envejeció precisamente como una verdura. En Prove Yourself sucede lo contrario. Empieza cursi, pero en el coro se vuelve mucho más seria. Esa progresión de acordes y melodía me recuerdan a los intervalos que usaba Kurt Cobain en canciones como Come As You Are. Y además la letra habla de odiar tu pueblo y querer salir de ahí, así que la podríamos contar como la canción más punk pop de Radiohead. I Can't es la canción más pesimista de Pablo Honey y su mensaje es como un presagio del Tom que años después escribiría canciones como Nude. Incluso la música es nostálgica, aunque siga sonando a rock naive. Por otro lado, Lord G también bebe un poco de ese pesimismo y esa nostalgia, pero a la vez nos da la imagen de un Tom que ha superado una situación difícil y, en sus palabras, se siente mejor. No hay mucho que decir, salvo que es una de las canciones más tranquilas del disco. Blowout, por otro lado, es tremendo cambio, y para mí, la prueba de que Radiohead siempre ha sido una banda sónicamente compleja. ¿Quién iba a decir que el sonido de Pablo Honey sería un vistazo a lo que veríamos mucho más desarrollado años después? Blowout bebe de las influencias del jazz y de la bossa nova, pero lejos de desencajar en el disco, esto la vuelve la canción más interesante, y creo que cerrar con ella fue la mejor decisión porque es como un puente que conecta con el sonido que estaba por venir. Hubiera sido perfecto que Radiohead dejara las cosas así después de Pablo Honey, pero como algunos recordarán, la historia fue distinta. Oh no, Papa's dead, long live Pop. It died an ugly death by back catalog. Si de la era de Pablo Honey hablamos, tenemos que mencionar a Pop is Dead. Esta canción ni siquiera está en el disco, sino que llegó meses después, en el 94, pero cualquier fan de Radiohead sabe que la banda, y particularmente Tom, odia Pop is Dead. Tanto que se ha dado a la tarea de borrarla de las plataformas y hacer como si nunca hubiera existido. En parte esta canción le da título a la miniatura del video, pero ¿es verdad que es tan mala como la banda nos quiere hacer creer? La respuesta es no, pero sí. Es una canción sencilla y el video es un pelín ridículo, pero tampoco es lo peor que ha escuchado esta humanidad. El problema con Pop is Dead se llama Blowout,
Así es, la última canción de Pablo Honey demerita mucho el sonido y la coherencia de Pop Is Dead en la discografía de Radiohead porque, tal como lo dije, Blowout es un puente hacia un nuevo sonido. Tom lo sabía y tal vez, si hubieran lanzado Pop Is Dead antes de Pablo Honey o incluso en el propio álbum, no habría habido tanto drama. Pero con los planes que la banda tenía a futuro, Pop Is Dead sencillamente no cabía en su historia, y así fue como decidieron matarla. Pero su sombra quedó bien marcada en la era de Pablo Honey como la última canción con la estética de este disco. Menos mal que para el siguiente, las cosas darían su primer giro de 180 grados.